Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un repaso más de nuestra lección de Escuela Sabática. Como cada semana queremos darte una cordial bienvenida y queremos decirte que nos sentimos felices de que nos sintonices a través de este medio del Internet. Estamos transmitiendo como cada semana desde la Asociación Metropolitana en la Ciudad de México y te saluda tu seguro servidor, el Pastor Benítez, y también a nombre de todos los que trabajamos y preparamos este estudio de la lección, queremos darte una cordial bienvenida. En esta ocasión vamos a estudiar la lección número 6. Hemos llegado ya a la mitad de nuestro folleto y en esta ocasión vamos a estudiar una lección muy profunda, muy especial y muy linda, que es la lección número 6, el día de la expiación. Me gustaría introducirlo de la siguiente manera. Regularmente nosotros en casa hacemos una limpieza profunda el viernes, antes de la preparación del sábado, como muchos adventistas. Pero durante la semana tenemos diferentes botes de basura en los cuartos, en el baño, en la cocina, donde vamos acumulando la basura. El viernes hacemos una limpieza profunda, sacamos la basura y hay un lugar especial en el edificio donde la colocamos. Si todos los inquilinos de ese edificio vamos haciendo limpieza en nuestros departamentos y colocamos la basura en cierto lugar, aunque nuestros departamentos están limpios, debemos aceptar que hay una parte del edificio que queda contaminada porque toda la basura se acumula allí. Hasta que un día, puede ser el lunes o cualquier otro día, llega el camión de la basura, carga toda la basura y la elimina por completo del edificio. Y entonces queda completamente limpio. Esto me hace recordar justamente el día del Yom Kippur, el día de la expiación. Tú y yo sabemos y hemos estudiado que cuando el pecador quería ser perdonado, llevaba su ofrenda, sacrificaba una ofrenda. Él se iba feliz, perdonado, limpio, gozoso, pero el santuario quedaba contaminado. Todo el año, hasta que el día del Yom Kippur, entonces ese santuario con la muerte también de un animal quedaba limpio, purificado, y el pecado quedaba eliminado y erradicado por el macho cabrío para Azazel. Como te darás cuenta, la lección será muy profunda, pero muy ilustrativa. Quédate con nosotros, seguramente pasaremos un momento muy especial. Le damos la bienvenida como cada semana a nuestros dos colegas y amigos, que es un gozo para nosotros tenerlos aquí, que son los que aportan toda la parte teológica, por supuesto, la dirección de este estudio, el pastor Isidro López, quien es el presidente de nuestro campo, a quien le damos una cordial bienvenida. Pastor, bienvenido. Es un placer estar aquí para el repaso de la lección de Escuela Sabática, una lección que justamente trata de solucionar o de contestar más bien algunas preguntas que a veces nos hacemos en lo que tiene que ver con el asunto del santuario, la purificación, etc. Yo creo que va a ser muy buena en cuanto a contenido y en cuanto a repaso. Claro que sí, pastor, una lección muy interesante. Pastor Abraham Ramírez, gracias por estar con nosotros, es el director del Ministerio Personal y Escuela Sabática de nuestro campo. A quien le damos una cordial bienvenida, pastor. Gracias, pastor. Pues esta lección, el día de la expiación, se conecta con la de la semana pasada. El pecador venía, confesaba su pecado, ponía sus manos, pasaba el pecado al animal, ¿verdad? Ya habíamos dicho, pero y el pecado se quedaba en el santuario. Vamos a ver qué pasaba con el pecado que había quedado ahí manchado el santuario. Correcto, pero finalmente tenemos esperanza porque era erradicado, ¿verdad? Gracias, pastor. Y como cada semana vamos a sugerir un bosquejito basado en 3 puntos, que serían los siguientes. El primer punto, pastor, sería... El primer punto, de acuerdo a como la lección lo comenta, es el Yom Kippur en sí, ¿verdad? O el día de la expiación. Día de la expiación. Valga la redundancia, ¿no? El día del juicio, el día que tenía la persona que tener una seguridad, y era la seguridad del perdón, porque para eso justamente era el Yom Kippur. Una fiesta muy especial, ¿no, pastor? Sí, es una fiesta que tenía varios ingredientes muy interesantes. Que vale la pena repasar. Claro que sí. El segundo punto, a tu parecer, pastor Abraham, ¿cuál sería? Bueno, vamos a estudiar el macho cabrío por Azazel. Creo que es importante, creo que puede haber confusiones. Se nos han tachado a nosotros, la Iglesia Adventista,
de depositar nuestra confianza en Satanás, que puede proveer perdón para nosotros, pero vamos a ver que no, ¿verdad?, al estudiar esta parte de Azazel. Así que vale la pena bien dejar claro quién era el macho cabrío para Así Azazel. Gracias, pastor. Y el tercer punto, si les parece bien, la eliminación total del pecado, que es con lo que cierra la lección. Sí. En un día el pecado tendrá que terminar y podremos gozar de la salvación final. Claro que sí. Así que para beneficio de los que nos siguen, los 3 puntos de este bosquejo de la lección número 6 sería el Yom Kippur, o el día de la expiación. El segundo punto, el macho cabrío para Azazel. Vamos a descubrir quién es, cuál era su función. Y el tercer punto, la eliminación total del pecado. Si les parece bien, vamos a hacer una pequeña pausa y en un momento regresamos al desarrollo de esta importante lección. No se vayan. Bien, aquí estamos de vuelta y estamos a punto de iniciar el repaso de esta interesante lección número 6, el día de la expiación. Si les parece bien, vamos a iniciarla con una oración. Acompáñenos por favor ahí donde está. Señor del cielo, queremos agradecerte la oportunidad de compartir con nuestros hermanos y amigos este repaso, pero no queremos hacerlo sin antes pedir tu dirección. Que todo lo que digamos, lo que compartamos, Señor, nuestros pensamientos, nuestras palabras, estén en sujeción a tu voluntad y vayan conducidas con el poder de tu Espíritu Santo. Que todo pueda ser agradable delante de tus ojos y pueda ser de edificación para tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Día de la expiación, Pastor Abraham, Pastor Isidro, el famoso Yom Kippur. ¿Qué se hacía en el Yom Kippur, Pastor? ¿Qué sucedía en ese día? El Pastor Abraham dijo hace un momento que la lección número 5 se une justamente con la lección de ahora. La vez pasada estudiamos la ofrenda de purificación, la ofrenda de expiación. Ahora estamos hablando del día del Yom Kippur, que es una vez al año. ¿Qué sucedía allí, Pastor? Sí, en el Yom Kippur había dos partes básicas que se realizaban. Una que era realizada por el sumo sacerdote y otra la actitud del pueblo en ese mismo día. La actitud del pueblo nosotros la encontramos registrada en Levítico 23, donde justamente el Señor le dice a Moisés, a partir del versículo 23, el Señor dijo a Moisés: di a los israelitas el primer día del séptimo mes, será día de reposo, se anunciará son de trompeta, habrá asamblea santa, no haréis ningún trabajo, ofreceréis al Señor una ofrenda abrazada al fuego, tendréis santa asamblea y haréis y ofreceréis al Señor ofrenda. Otra vez el versículo 28, no habréis trabajo en ese día, porque es el día de la expiación, para reconciliaros con el Señor vuestro Dios. Entonces era un día de reconciliación, de acuerdo a lo que dice Levítico 23. El pueblo tenía la seguridad de que estaba reconciliándose con Dios, todo iba a quedar como al principio. Y cuando decimos como al principio, pues como fue la relación entre nuestros primeros padres, una reconciliación entre Dios y el ser humano, muy estrecha, muy cercana. Bueno, esto era lo que tenía que hacer el pueblo. En Levítico 16 viene lo que tenía que hacer el sacerdote, o el sumo sacerdote, porque no era cualquier sacerdote, era el sumo sacerdote el que prácticamente realizaba todo esto. Y de todo lo que el sumo sacerdote realizaba, básicamente con excepción de una cosa, todo lo demás, él lo realizaba. Y cuando decimos una excepción es llevar al macho cabrío de Azazel al desierto. Esto era lo único que él no hacía, pero todo lo demás sí lo hacía. Que también designaba, ¿no?, ¿quién lo hacía? Ah, sí, pero no lo llevaba. Pero él no lo llevaba, pues. Pero todo lo demás el sumo sacerdote justamente lo realizaba. ¿Y qué era lo que se hacía? En primer lugar, el sumo sacerdote ofrece una ofrenda por él mismo. Después se traían 2 machos cabríos, eran elegidos. Uno era elegido por Jehová y el otro era elegido por Azazel. Y justamente cuando estos 2 eran elegidos, el de Jehová era sacrificado, mientras que el otro era simple y sencillamente llevado al desierto, donde era perdido, ¿no? Eso es parte de lo que se hacía en ese famoso Yom Kippur, o el día del juicio, como también se le conoce, ¿no? Claro, Pastor Abraham, hay una parte aquí que leyó el pastor en el Levítico capítulo 23, en el versículo 29, el que no ayune en ese día será cortado de su pueblo. Pastor, era un día muy especial. En otro pasaje dice que debe haber aflicción de alma. Un día de examen de conciencia, ¿estamos hablando? ¿De qué estamos hablando, Pastor?
Era un día muy especial, sin duda alguna. Era el sábado de los sábados, por ejemplo, porque se guardaba como un sábado. No había que trabajar. Ya dijo el pastor que en el capítulo 23 se determina qué es lo que tenía que hacer cada persona, cada habitante del pueblo de Israel. Y hay dos cosas importantes, o tal vez tres. Uno, ayuno. ¿Qué necesitamos para vivir? Comida. Ese día era el único día que se ve que se ordena ayunar. Debiera de estar la mente del ser humano directamente con Dios. Okay. Descanso. Ninguna obra haréis. No distracciones. No distracciones, exactamente. Y se determina qué es lo que se va a hacer con el que no ayuna y con el que no descansa. El versículo 29, el que no ayune en ese día será cortado de su pueblo. Serás eliminado. Tu registro en el libro o en los registros del pueblo se va a acabar, se va a quitar. Y el 30 dice, y el que haga algún trabajo durante ese día, yo lo destruiré de entre su pueblo. O sea, tienes que ayunar y tienes que descansar. Es un día que tienes que dedicar completamente a la relación que tienes con tu Dios. Y afligiréis vuestras almas. Yo creo que lo que Dios nos pide es una actitud de humildad para presentarnos delante de Él. Ese día tus pecados iban a ser eliminados por completamente. Ya habían sido perdonados. Sí. Pero ya dijimos que el santuario había quedado contaminado con los pecados de todos. Ese día tu pecado iba a ser eliminado totalmente. Creo que si el pecado iba a ser eliminado, el pecador debía tomar una actitud de humildad y buscando la relación espiritual con Dios. Gratitud, ¿no? Al final de cuentas, gratitud, sí, por lo que... Entonces era un día de contacto con el Todopoderoso Señor. Sí, ahora, ¿qué significaba que una persona no hiciera ayuno y qué significaba que una persona trabajara? Simple y sencillamente no quiero reconciliarme con Dios. Por eso era cortada. Correcto. ¿Verdad? Por eso era cortada, porque, oye, Dios me da la oportunidad de que yo me reconcilie con Él, de que otra vez nos pongamos a cuentas y de que podamos tener esa relación estrecha. Y yo simplemente le digo, ¿sabes qué? Pues tú quieres, pero yo no quiero. Eso era lo que significaba hacer trabajo. Eso era lo que significaba no ayunar. No ayunar. Entonces, no tomar con seriedad, pastor. Por eso es que la persona, pues si no quieres una relación conmigo, pues no puedo tenerte obligado. Claro. ¿Verdad? Por eso era un día muy especial, ese día de la confianza. Oye, el Señor me dijo que me ha perdonado por siempre, y yo simplemente tengo que venir y decir y tener una relación hoy con Él. Pues no necesito el alimento, porque aquí podríamos decir que se aplica el pasaje del Señor Jesucristo. No tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese día era el día de la confianza plena. Dios ha dicho que ha sido así. Y era el día en que la misma persona pues tenía en un momento determinado que cesar su actividad de trabajo, porque es lo que más preocupa. Era un día de dependencia. ¿Por qué? Porque tenías que confiar que si no trabajabas, Dios te iba a suplir las cosas, ¿no? En ese sentido me parece que es por eso que es muy importante. Por el otro lado, sí tenemos que aceptar que ese día cuando el sacerdote prácticamente lo hacía todo, nos señala a que prácticamente la obra de expiación también el Señor Jesucristo es el que hace todo. ¿Verdad? En el día de la expiación, ¿qué hacemos nosotros? Pues ya, otra vez, dependencia. Porque eso es lo que hacía justamente el adorador. Sí, estaba esperando, confiando en que la obra del sacerdote de purificar el santuario era efectiva. Iba a ser efectiva en su favor. Sí, no había otra manera. Y por eso sí nos señalaba directo al Señor Jesucristo. Él hace todo. Sí, bueno, ya se ha mencionado que el sumo sacerdote hacía todo, excepto llevar al macho cabrío afuera, ¿no? En ese día, el sumo sacerdote era el centro exclusivo de atención, porque era el intermediario, el que iba a interceder entre Dios y su pueblo. Cristo hace lo mismo con nosotros. Nuestra mente debe estar centrada en nuestro sumo sacerdote, que es Cristo Jesús. 2. Toda actividad del sumo sacerdote producía la purificación. Todo lo que ha hecho Jesús por nosotros
produce la purificación de nuestros Amén. pecados. Y por último, la única esperanza del pueblo era el sumo sacerdote. Se dice de la preparación del sumo sacerdote, ¿no? Una semana antes lo apartaban, lo hacían dormir solo para que no tuviera contacto con su esposa y muchas otras cosas más. Debía entrar totalmente preparado, limpio y purificado. Limpio y hasta la ropa, pastor. Así es. Sí. Se ponía otra ropa antes de entrar a hacer todas las actividades del día de la expiación. Así que la única esperanza del pueblo se centraba en el sumo sacerdote. Nuestra única esperanza es lo que Jesús está haciendo por nosotros en el santuario celestial. Amén. ¿No? De salvación. Pastor Isidro, le pregunto directamente, ¿estamos hoy en día nosotros como adventistas en nuestro Yom Kippur? Bueno, desde el punto ¿Qué aplicación podemos tener desde el con punto de vista de nosotros? lo que nosotros creemos, sí, ¿verdad? Porque recordemos que la limpieza del santuario, o la purificación del santuario, que es el mensaje que empezó a predicar Guillermo Miller y que tuvo su culminación en 1844 y que nos llegó al chasco, nosotros decimos, ¿qué es lo que pasó en ese tiempo? Bueno, el santuario está siendo purificado ahora. Pero no nos debiese dar miedo, porque yo cuando leo Levítico 23, parece que hay mucha gente que se espanta, porque dice, oye, si no aflijo mi alma y estoy pasando. Por eso dijimos que es un día de dependencia y es un día de confianza. Yo tengo que confiar que el Señor suplirá lo que a mí me haga falta. Tengo que confiar que solamente los méritos de Cristo son suficientes. Amén. Porque recordemos, había dos fases, en cierta manera, de todo lo que tiene que ver con la expiación. Dos fases. La primera fase era la fase cotidiana. Yo voy, llevo al Cordero, confieso mi pecado Dios me lo perdona. Pero es transferido, ¿verdad? Hemos hablado ya de esto. ¿Es transferido a dónde? Al santuario. El santuario es el que está sucio, es el que no está contaminado. Entonces, ¿cómo se va a hacer para que quede el santuario limpio? Y aquí viene la segunda fase, el Yom Kippur. Yo me presentaba como una persona ya perdonada, porque eso es lo importante que todos debiésemos entender. Cuando llegaba el Yom Kippur, ¿qué pasó con mis pecados? Ya fueron perdonados. Yo voy a asegurar que mis pecados ahora, ¿qué cosa? Van a ser eliminados por completo. Entonces, por eso yo decía que es un día de confianza, porque en un momento determinado, ¿qué cosa? Yo puedo decir, hoy se van a eliminar mis pecados. Nada más tengo que confiar en que los confesé. Por eso era un día de aflicción de alma. Sí los confesé. Entonces, como ya fueron perdonados, yo puedo acercarme con confianza al Yom Kippur, al día del juicio. Porque lo único que va a pasar es que Dios va a declarar que yo soy, ¿qué cosa? Una persona justificada e inocente, ¿no? Tal vez, pastor, lo que, no sé, si estoy mal, díganmelo, me parece que este momento de aflicción, este momento de ayuno, tal vez nos está diciendo que si estamos atravesando por nuestro Yom Kippur hoy en día, necesitamos mantener las cosas de Dios con reverencia, pastor, con respeto, y no decir, bueno, mis pecados fueron perdonados, pues entonces yo voy y hago lo que quiera. Debo tomar las cosas con seriedad, como el adorador de aquel tiempo. En el capítulo 23, antes de describir lo que el israelita tenía que hacer, nos hablan acerca del día de las trompetas, el día primero del mes de Tisra. Dice que era anunciado a son de trompeta. Se le anunciaba al pueblo que empezaba un año. El año ritual empezaba entonces, en el séptimo mes. El año civil empezaba en Aviv, o Nisan. El séptimo mes iniciaba el año ritual. Y empezaba con eso, a son de trompeta. Se tocaba la trompeta y el habitante de Israel sabía que 9 días después, es decir, el día 10, venía el día de la expiación. Tenía 9 días para arreglar sus asuntos, absolutamente con todo. Creo que debemos escuchar el son de trompetas y poner nuestra vida en armonía con nuestros semejantes y con Dios, para que cuando llegue el día de eliminación total del pecado, el pecado no nos alcance. Nuestros pecados deben estar completamente confesados, ¿verdad? Y dados a Cristo Jesús. Él se hace cargo de nuestro pecado. Él sabrá qué hacer con el pecado. Claro que sí. Si les parece bien, vamos a hacer una pausa y en un momento regresaremos a ese interesante repaso de el día de la expiación, lección número 6. En un momento regresamos.
pruebas enfrento yo aquí, a veces sintiéndome desfallecer, mas tú has prometido a mi lado estar, sé bien que tú me sostendrás, sé muy bien que a mi lado estarás. De rodillas te busco en mi oración y te abro la puerta de mi corazón. Escucho tu voz diciéndome así: el camino a la vida eterna es Jesús. Ven a la fuente de vida a luz. Cristo Jesús puede darle descanso a tu corazón. Hoy por su gracia vida tendrás. Solo Jesús puede dar a tu vida gozo y paz. Bien, estamos de vuelta. Estamos repasando la lección número 6, que es el día de la expiación. Ya analizamos el primer punto, que tiene que ver con el Yom Kippur o el día de la expiación, y vamos a analizar el segundo punto, que tiene que ver con el macho cabrío para Azazel. Pastor Abraham, Pastor Isidro, el macho cabrío para Azazel regularmente ha causado algunas controversias. Algunos piensan que el macho cabrío para Azazel es un símbolo de Cristo y que con él se expían los pecados, pero me parece que la Biblia nos enseña otra cosa, pastor, y creo que debemos aclararlo. Sí, la Biblia es muy clara, y también la lección de escuela sabática de esta semana, y por eso es que le estamos dedicando prácticamente todo un segmento a estudiar este asunto, ¿no? En primer lugar, cuando uno lee Levítico 16, que es donde está basada la lección de esta semana, de manera muy específica con todo el ritual del santuario, uno se encuentra con algunas cosas muy interesantes. En primer lugar, el versículo 20 dice: cuando haya acabado de expiar el santuario, la tienda de reunión y el altar, Aarón hará llegar el macho cabrío vivo, es decir, así que no fue sacrificado por nada. No fue sacrificado en ofrenda, ni se dio como ofrenda. Este seguía vivo. Mientras tanto, nosotros podemos ver que el otro macho cabrío ya había sido sacrificado mucho antes. Versículo 9 del capítulo 16. Versículo 9, ¿no? Dice: tomará el macho cabrío que tocó en exhortación y lo ofrecerá en expiación. Así que nosotros tenemos aquí dos machos cabríos. Uno fue sacrificado como expiación y el otro no. El otro está vivo. Correcto. Y lo otro interesante es que el versículo número 20 dice que ya se había acabado la expiación. Con el macho cabrío para Jehová, ese lo sacrificaban. Así es. Y ese es el que purificaba. Sí, eso dice justamente aquí las Sagradas Escrituras, el versículo 15: después de degollar al macho cabrío para el sacrificio de la expiación por el pecado del pueblo, llevará la sangre al interior detrás del velo y hará con la sangre como hizo con la sangre del becerro, la esparcerá sobre el propiciatorio y delante de él. Así purificará el santuario de las impurezas de los israelitas, de sus rebeliones y de todos sus pecados. Correcto. De la misma manera hará también con la tienda de reunión que reside entre ellos en medio de sus impurezas. Es decir, este macho cabrío por Jehová limpiaba el santuario, la sangre limpiaba el santuario, era llevada adentro, pero limpiaba el santuario. El otro no, ya se terminó toda la expiación y ahora es que apenas viene. Así que, ¿qué parte tiene que ver con la expiación? Con la limpieza del santuario, nada. El pueblo ya ha sido limpiado, el pueblo ya ha sido perdonado, ya ha sido purificado, ya ha sido santificado. Y el otro no tiene que ver con la expiación en sí, ¿verdad? Porque no ha sido sacrificado en ningún momento. Y por eso, como iglesia, entonces creemos que el macho cabrío para Azazel, Pastor Abraham, es un símbolo de Satanás. Así lo creemos como adventistas del séptimo día. Se nos ha tachado, ¿verdad?, de que algunos dicen que es el macho por Azazel es un símbolo de Cristo, y nosotros decimos que es un símbolo de Satanás, y entonces confían en Satanás para perdonar los pecados. Nos tachan de eso. Pero yo creo que es bueno entonces acentuar, apuntar
las diferencias que podemos ver entre el macho cabrío por Azazel y el macho cabrío por Jehová. Lo primero, ustedes ya lo han dicho, no era una ofrenda, ¿no? Este macho cabrío se mantenía vivo, lo mantenían vivo, ¿no? La mayor parte del día. Ahorita vamos hasta cuándo aparecía el macho cabrío. No era una ofrenda. 2, desde un principio se marca un contraste. Echarán suertes, dice el versículo 8, y Aarón echará suerte sobre los 2 machos cabríos, uno para el Señor y el otro por Azazel. Desde ahí se marca una diferencia. Uno es por Jehová y otro es por Azazel. ¿Quién es Azazel? Bueno, dicen que los judíos lo representaban, lo relacionaban con el ángel maligno. Entonces, a ellos, los judíos también dicen que es una representación de Satanás. ¿Okay? Entonces, ya está ahí desde un principio el contraste, uno por Jehová y otro por Azazel. Se mantenía vivo. Este no moría. En todo el ritual del día de la expiación, no moría. Allá leyó el pastor Isidro que en el versículo 15 se degolla al macho cabrío por Jehová. En este macho cabrío no se ponen las manos encima. No se le confiere pecado. No se le transmite, ¿no? No se le transmite. La sangre de este macho cabrío sirve para limpieza, no para contaminar. Correcto. Como los otros, el servicio diario. Correcto. Okay. Esa es otra cosa bien importante. Esa sangre es de un animal que no se le confiere el pecado. Y por eso su sangre entra para limpiar, y ya se leyó, el lugar santísimo, el lugar santo y también el altar. Aparece, como ya se ha dicho, hasta que todo está limpio. Ya está todo purificado y entonces aparece en el ritual el macho cabrío por Azazel. Ya había sido todo purificado y ahora a sí se le cargan los pecados de todo el pueblo. ¿Sí? En algún lugar tenía que quedar el pecado. El pecador primero, después al animal o al sacerdote y después al santuario. Ahora se purifica. Ahí estaba, pero era el día de la expiación. Ese día se purificaba. ¿A dónde se van? Sí, ¿a dónde se van? ¿Quién cargó con ellos? Al macho cabrío por Azazel, como el culpable de todo. En esta versión que tenemos, que estamos usando, Levítico 16:10 dice: pero el macho cabrío que no tocó en suerte para Azazel, lo presentará vivo ante el Señor para efectuar la reconciliación sobre él y enviarlo al desierto como culpable. Entonces, ese macho cabrío es lanzado fuera a un lugar desierto, está contaminado, pero ya no puede contaminar a nadie. Lo mandan lejos como culpable y sobre él recae el pecado de todo el pueblo que estaba en el santuario, que estaba contaminado, ¿no? Y así se elimina el pecado. ¿Una representación del milenio, pastor? En una manera muy gráfica, ¿no? Porque nosotros ahora sabemos que igual en el milenio, pues también el diablo estará en cierta manera en un desierto, el mundo estará desierto, no habrá nadie a quien pueda él tentar como para que pueda hacerlo pecar. Así que es una gran representación. Y también lo interesante es que dice en Levítico 16 a partir del 21, dice: Aarón pondrá sus manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, confesará sobre él todas las iniquidades, rebeliones y pecados de los israelitas, y los pondrá sobre la cabeza del macho cabrío, lo expulsará al desierto por medio de un hombre asignado para eso. Luego va en el 22 otra vez: ese macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra deshabitada. Así que ¿dónde quedaron? Es una tierra deshabitada, donde ningún israelita, y aquí es lo interesante, sabía dónde había quedado el macho cabrío. Nadie iba a buscarlo y a decir, a ver, ¿qué pasó con él? ¿Dónde se quedó? No, simplemente se dejaba en el desierto y el macho cabrío, pues como decimos comúnmente, agarraba monte, ¿no? A donde él quisiera irse. Tenemos que recordar que llegaba un momento cuando este macho cabrío, pues quizá no se volvía en el desierto y finalmente terminaba. Y cuando él termina, ya desde antes todos los pecados ya se habían colocado. No participa en la expiación, simplemente es el representante del culpable. Culpable final. El culpable final, ¿verdad?
para que se tenga la seguridad de que el pecado ha sido erradicado. Para eso que este macho cabrío se hacía, para que tuviera el pueblo la seguridad de que el pecado había sido erradicado, el santuario estaba limpio, el pecador estaba limpio, todo estaba limpio otra vez en el pueblo. En ese momento el pueblo era un pueblo santificado, vamos a usar una expresión, por completo. El santuario era santo, el pueblo era santo, el sacerdote santo, todo era santo. ¡Qué felicidad! Porque en ese momento, cuando ya se llevaron los pecados, el pueblo, yo creo que sentía regocijo. Ya se fue, ya no tengo más, tengo la seguridad. Dios se llevó mi pecado, arrojó mi pecado ahora sí al fondo de la mar y nunca se va a traer otra vez a la memoria, ¿no? Yo creo que esa confianza que el israelita tenía era muy efectiva. Recordándonos, pastor, con esto que un día ese pecado que se ha estado contaminando el santuario celestial será erradicado, será eliminado, una vida nueva, una tierra nueva, y entonces estaremos por siempre con el Señor. Sí, que es de lo que vamos a hablar en la siguiente sección, ¿no? De la erradicación final del pecado. Mientras tanto, pues si no recuerda esto el hecho del milenio, pastor Abraham, de que un día también Satanás tendrá un milenio para meditar en todas las tentaciones que ha colocado enfrente de nosotros, y tentaciones a las cuales hemos caído, les hemos hecho caso, pero al final él será considerado el culpable. Sí. Y ahí se cumple, ¿no?, lo que dice el profeta. El mal ya no se levantará dos veces, otra vez. Ahí se elimina totalmente el pecado con la destrucción de Satanás, así como el macho cabrío. Yo creo que algún día iba a morir, pero solo y sin contaminar ya a nadie. ¿No? Y entonces el mal se va a acabar y reinará Jesús como Rey justo. Es lo que nos enseña el día de la expiación. Claro que sí. Esperamos que haya quedado muy claro entonces quién era este macho cabrío y cuál era su función. Y por supuesto vamos a regresar con la última parte, la parte de la esperanza, donde finalmente el pecado será erradicado por completo. En un momento regresamos para concluir esta lección. Aquí estamos de nuevo y estamos entrando a la parte final de esta hermosa lección, la lección número 6, que tiene que ver con el día de la expiación. Vamos a entrar al tercer y último punto, que sería la eliminación total del pecado. Pastor Abraham, Pastor Isidro, definitivamente buenas nuevas. Un día el pecado será erradicado por completo y entonces estaremos en un mundo nuevo, donde ya no habrá tentación, ya no habrá dolor, ya no habrá caídas y viviremos por siempre con nuestro amado intercesor. De hecho hay una cita de Elena White en la parte del miércoles que me parece que es muy importante, porque a veces nos preguntamos, ¿y para qué era el Yom Kippur para ellos? Elena White es muy clara, dice que una vez al año sus pensamientos eran llevados hacia los acontecimientos finales de la gran controversia entre Cristo y Satanás y hacia la purificación final del universo que lo limpiará del pecado y los pecadores, una vez al año. Por eso es que se hacía también esta actividad, para que todo israelita tuviera la seguridad de que el pecado no es para siempre, que tuvo un inicio, pero como muchas cosas que tienen inicio, un día tendrán un final, ¿verdad? Y un día el final, vamos a utilizar una expresión, será un final feliz para nosotros, porque tendremos la seguridad de que, como decía el pastor, hablamos hace un rato citando al profeta, no se levantará dos veces el mal, ¿no? Y el israelita tenía esa seguridad. Cada año él venía, observaba todo el ritual, toda la limpieza del santuario, veía cómo se llevaban al macho cabrío por Azazel y se lo llevaban al desierto. Y nunca preguntaba, oye, ¿qué se hizo con aquel? Él simplemente tenía la seguridad. Aquel se pusieron las manos a él, el sumo sacerdote, cargó el pecado de todos. Se acabó. Él ya es el culpable y por culpable fue al desierto. Esa seguridad tenía el israelita en aquellos días. Y eso lo trasladaba hasta el momento cuando el Señor Jesucristo venga, acabe con todo esto en su tercera venida, como la menciona las Sagradas Escrituras, y entonces renueve todo este mundo, y al renovarlo podamos estar en un mundo donde no habrá más pecado, ni habrá consecuencias ni resultados del pecado. Amén.
creo que tenemos mucha ventaja nosotros como adventistas sobre los habitantes del pueblo de Israel. El pueblo de Israel cada año recordaba eso. Nosotros lo podemos recordar todos los días. Lo que está haciendo Jesús por nosotros en el santuario celestial, lo podemos recordar todos los días. Y yo quisiera poner un poquito de énfasis, pastor, en lo que pasaba con los cuerpos de los machos cabríos. Dice el versículo 26. ¿De qué capítulo? Levítico 16, 26. Perdón. El hombre que llevó el macho cabrío a Azazel lavará sus vestidos, se bañará y después entrará en el campamento. Este hombre que llevaba al macho cabrío por Azazel al desierto, pues o lo iba arriando o lo iba jalando, yo no sé cómo le hacía para llevárselo lejos, pero había tenido contacto con este animal. Para volver tenía que bañarse, tenía que limpiarse, ¿no? Si alguna vez hemos tenido contacto con el enemigo, báñate, límpiate, porque es necesario acercarnos a Cristo Jesús. Versículo 27. Entonces sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío del sacrificio por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para efectuar la expiación, y consumirán al fuego su piel, su carne y su estiércol. Entonces, habían matado al macho cabrío y al becerro, y su sangre había sido llevada para purificar hasta el lugar santísimo. Pero los cuerpos después eran sacados fuera del campamento y eran quemados totalmente. El escritor de Hebreos sí le halla significado a cada evento. Dice Hebreos 13, 11: porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre era introducida en el santuario por el sumo sacerdote como ofrenda por el pecado, eran quemados fuera del campamento. Ya lo vimos. Por eso también Jesús padeció fuera de la puerta, para santificar al pueblo mediante su propia sangre. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Y a mí me parece hermosa esta... Es hermosa, ¿no? Jesús tuvo que salir de la ciudad, tuvo que salir del campamento para morir por nosotros. Vayamos pues y lleguemos hasta la cruz para encontrar perdón, ¿no? Ahí encontramos reconciliación, encontramos perdón, encontramos misericordia. Salgamos con Jesús a donde fue llevado, ¿no? Y encontramos perdón. Amén. Sí, yo creo que aquí tenemos nosotros que recordar dos asuntos básicos. El primero es que como adventistas no creemos en la expresión una vez salvo, siempre salvo. Así. Los pecados se tienen que confesar todo el tiempo al Señor y tenemos que tener una vida transformada. Porque los israelitas justamente cuando iniciaban, y es interesante, el pastor lo mencionó hace un instante, el séptimo mes del año civil era el primer año del año litúrgico. Y ahora vean, cuando él empezaba el año litúrgico, lo empezaba limpio. Es muy interesante, ¿no? Que empiezas y empiezas bien. Claro. Empiezas transformado, empiezas limpio, perdonado. Bueno, pues quiere decir que había una transformación en el ser humano. Entonces, no podemos decir, mira, ya aceptaste a Jesús, una vez salvo, siempre salvo. No, nosotros no creemos en eso. Nosotros creemos que una persona está en el proceso de la salvación en todo momento y en todo momento debe perdonar pecados y debe seguir confiando en el Señor y debe tener una vida transformada por el poder del Señor también. El Señor es el que tiene que producir esa nueva vida. Por eso es que Pablo tiene razón cuando dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Eso es lo primero. Y lo segundo que quisiera recordar es que cuando uno se encuentra con la santidad de Dios, es entonces cuando uno empieza, o cuando uno entiende la fealdad del pecado. Isaías, por ejemplo, que es el caso que trae la lección, es muy interesante. Estamos hablando del profeta que le llamamos inclusive el profeta evangélico, el que nos escribe las más lindas promesas en el Antiguo Testamento que se cumplen en el Nuevo y que algunas se van a cumplir en el futuro. Es el que habla de la tierra nueva. Pero él, cuando se encuentra con el Señor, aun cuando era profeta y aun cuando Dios lo había llamado, él de pronto tiene un encuentro en el capítulo 6 del libro de Isaías con Dios, y de pronto dice, ay de mí que soy hombre muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, con mis ojos he visto al Señor.
tenemos que pasar por esa experiencia de encuentro con el Señor, ¿verdad? Inclusive el autor de la lección dice, tenemos que pasar del encuentro con el Señor, de decir, ay de mí que soy hombre muerto, al heme aquí, envíame a mí, ¿no? Después de un proceso de purificación, después de porque proceso, le colocan allí. Después de ese proceso, claro, de entendimiento, claro, de que yo digo, delante del Señor no puedo estar por mis méritos. Y eso es lo que descubrió Isaías, ¿no? Por eso es que viene todo este asunto de la expiación que el Señor hace por nosotros, de esa sustitución que el Señor hace por nosotros. Isaías lo entendió. Yo no puedo estar de pie delante del Señor. Oye, pero Dios te escogió. Sí, Dios nos escoge, pero nosotros tenemos que aceptar la purificación que Él nos da, porque de otra manera no podemos estar de pie delante de Él, ¿no? Tenemos que tener vidas nuevas y transformadas. Y entonces podremos cumplir la misión, porque Así eso fue lo que Él hizo. Después de esa purificación, heme aquí, envíame a mí para hacer tu obra. E insisto en que tenemos ventajas sobre los israelitas. Ellos lo recordaban cada año. La purificación se hacía cada año. Nosotros podemos purificarnos todos los días. Así. Por la fe en Cristo Jesús. Podemos contemplar a Jesús como nuestro sumo sacerdote todos los días. No tenemos que esperarnos hasta el Yom Kippur, ¿verdad? Cada año para ver a mi sumo sacerdote. Todos los días. Jesús está intercediendo todos los días y todo momento por mí en el santuario celestial. Y esa es una imagen que no se debe quitar de nosotros. Cristo está ministrando en el santuario celestial por cada uno de nosotros. Y esa renovación con la que empezaba el año litúrgico el pueblo de Israel, ahora se tocaban las trompetas, venía el Yom Kippur, y 5 días después, del 15 al 22, se celebraba la fiesta de las cabañas. Era una celebración, limpio, nuevo, renovado, reconciliado. Hay que disfrutar. Creo que debemos nosotros de disfrutar eso todos los días. Por eso la vida del cristiano no debe ser de golpes en el pecho y de tristeza y de agonía. Somos reconciliados con Cristo Jesús y lo podemos hacer todos los días. Claro que sí. Pues sí, hemos llegado... Hay un pensamiento que antes de terminar, pastor, disculpa, hay un pensamiento de Elena White en Conflicto de los Siglos, página 716, que me parece que es con el que podríamos cerrar todo esto que hemos hablado. Dice, asimismo, cuando el servicio de propiciación haya terminado en el santuario celestial, pues estamos hablando de que un día va a acabar todo esto, entonces, en presencia de Dios y de los santos ángeles y de la hueste de los redimidos, los pecados del pueblo de Dios serán puestos sobre Satanás y se le declarará culpable de todo el mal que les ha hecho cometer. Se acabará todo entonces ahí. Claro. Y nosotros podemos ser declarados inocentes por toda la eternidad, y entonces podremos vivir con nuestro Dios junto con Él, disfrutando de todas las delicias celestiales. Claro, que Él nos tiene preparadas. Pues si les parece bien, vamos a terminar este segmento y esta lección con unas palabras finales de cada uno de los invitados. Pastor Isidro. Hermanos, simplemente confiemos en el Señor. Él ya ha hecho todo para que nosotros podamos ser perdonados y podamos ser transformados. Que la confianza que tengamos en Él se manifieste en vidas transformadas, felices y renovadas, que honren y glorifiquen a Dios mientras estemos viviendo aquí en la tierra. Claro que sí, gracias. Pastor Abraham. Pastor, las dos etapas del perdón de los pecados y la eliminación de los pecados, lo comentaba el pastor en un segmento. No desconfíes, hermano, tus pecados, si los has confesado y los has depositado en las manos de Jesús, están perdonados. Pero todavía tiene Jesús algo que hacer con esos pecados, eliminarlos totalmente. Cuando Él lo haga, ya no va a haber ni tentador ni tentación, libre totalmente de pecado. Anhelamos estar con Jesús en ese momento, cuando ya no haya ni siquiera apariciones leves de pecado. Se acabará todo totalmente. Está en nuestras manos. Confiemos en nuestro sumo sacerdote que está por nosotros en el santuario celestial. Gracias, pastor. El pastor Isidro mencionaba hace un momento que nosotros no creemos en el una vez salvo, siempre salvo. Nosotros creemos en la dependencia constante del Señor. Porque aunque el israelita era perdonado sus pecados con un sacrificio, todavía si no tomaba con esa seriedad el Yom Kippur, podía ser cortado del pueblo. Hermanos, nosotros tenemos que vivir dependientes de Dios, porque no podemos creer que ya porque el Señor nos perdonó estamos listos para ir al cielo, dependientes todo el tiempo. Su sangre es suficiente para perdonar nuestras faltas, pero
hay que mantenernos dependientes de Él hasta el final, para que entonces con toda certeza un día estemos con Él en el reino de los cielos. Que Dios te bendiga. Gracias por haber estado con nosotros. Te esperamos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección de Escuela Sabática, el Santuario. Que Dios les bendiga.